Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Si hay una buena noticia que venía esperando Bogotá, de hecho hace muchos años, es la renovación de la flota de Transmilenio. Buses que ya debían haber sido cambiados hace algunos años y que hasta ahora ese cambio empieza a verse y a ser una realidad. Pues bien, a partir de este próximo domingo, 16 de junio, los habitantes de Bogotá verán rodar por las calles de la ciudad la nueva flota de Transmilenio. De un total de 1.441 buses, este fin de semana llegarán los primeros 336. Paulatinamente llegará el resto de flota y Transmilenio modernizará un cambio que se venía esperando y que sin duda contribuirá a mejorar el servicio del transporte masivo de la ciudad. Con la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, vamos a hablar de lo que representa este cambio, pero también de una flota de buses eléctricos que reemplazará a esos buses viejos provisionales del Sistema Integrado de Transporte Público, más conocido como el SITP, y también de un otro sí que se introdujo en los contratos de operación de este sistema que también mejorarán el servicio de este transporte en la ciudad. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Enhorabuena, se ha dado este avance verdaderamente significativo, importante, que estábamos esperando todos los habitantes de la capital del país. Van a salir definitivamente en un proceso gradual que ya arrancó. Veíamos esta semana cómo ya se chatarrizaban los primeros buses, alrededor de 1.200 para darle entrada a esos 1.441 buses de los cuales usted habla, Jessy, que van a significar más de 162.000 sillas nuevas adicionales al sistema, la mayoría de ellos articulados, pero adicionalmente, y esto es importante, la mayoría de ellos son a gas. Necesitamos respirar un nuevo aire en la capital del país y así las cosas, estamos avanzando frente a este proceso, reitero, muy demandado por los ciudadanos, que también tenemos que dar un paso importante y es apropiarnos del sistema Transmilenio y del SITP. Así es, gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo. Buenas noches, gerente, un gusto tenerla aquí en Canal Capital. Buenas noches, un saludo cariñoso a ustedes que siempre nos ayudan a poder difundir las buenas noticias desde Transmilenio, las no tan buenas, pero en esta oportunidad son muy buenas. Viene usted cargada de buenas noticias, son muchas además. Se le nota, de todos modos, la gerente siempre está con una sonrisa todos los días, pero gerente, empecemos. La nueva flota de Transmilenio. Este fin de semana llegan 336 nuevos buses, Euro 5 con filtro, son buses amables con el medio ambiente. Estos buses llegan a ser parte del sistema. Contémosle a los ciudadanos cómo llegamos a este escenario y de aquí en adelante cuándo tendremos todos los restantes buses para llegar a 1.441. Ha sido un proceso sumamente interesante. Yo he aprendido sin duda más que en toda mi vida junta profesional porque renovar un sistema que es tan neurálgico para una ciudad como lo es Transmilenio. Recordemos que Transmilenio en el sistema troncal mueve 2.5 millones de viajes al día. Esto es simplemente para hacernos una idea, es la población de Barranquilla trasladándose en buses en horas pico, yendo y viniendo y moviéndose hacia sus colegios, hacia sus trabajos, hacia sus universidades. Y este cambio tan importante que se da por primera vez en la historia de Transmilenio, Transmilenio tiene 19 años de fundada, este año cumplimos 20, y es la primera vez que se hace un recambio de la flota de cerca del 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos parar un solo segundo de mover gente, entonces el proceso de llegada de nuevos buses y reemplazo por los otros que se van a chatarrizar tiene que ser como un reloj suizo, porque no puede haber una sola falla. El lunes, cuando nos levantemos y las personas vean 370 nuevos buses, que por supuesto se van a notar, porque además son buses más limpios, más modernos, con tecnologías amigables con el medio ambiente, más seguros, la gente va a empezar a notar como una ola positiva y renovadora en Transmilenio, pero no pueden sentir que el bus les pasa más tarde, ni que la estación se cierra, ni que pasa absolutamente nada que los incomode, porque es que de Transmilenio depende la productividad de la ciudad. La gente se mueve hacia sus trabajos, hacia sus empleos, y esto no puede parar un solo segundo. Entonces, ha sido un proceso muy interesante, y por eso les decía yo que hemos aprendido tanto, porque, por ejemplo, son 6 patios que de manera gradual van terminando la concesión y van entrando los nuevos buses de la nueva concesión.
pero el espacio, por ejemplo, es el mismo. Entonces no hay físicamente espacio para que entren los buses nuevos y salgan los viejos en el mismo lugar. Entonces se necesitó disponer, por ejemplo, de unos patios transitorios. Entonces el primer lote de buses que entra es el del Portal Tunal, 336 como ustedes lo señalaban. Así es. Pero hay un patio transitorio, que es el patio Laguna, donde se están adecuando, se están alistando los buses nuevos, con las cámaras de seguridad, con toda la modernidad que implica la transición, pero sin que los usuarios noten ni sientan ninguna falla en el servicio. Entonces, el sábado, por ejemplo, vamos a estar viendo una fila de Transmilenios, como le dice la gente, de buses articulados que salen para chatarrizar, que precisamente fueron los que cumplieron durante cerca de 19 años con la tarea de mover a esta ciudad. Los vamos despidiendo casi que como si fuera un funeral hacia el sitio donde se van a chatarrizar, y van a entrar los nuevos buses que ya están listos para estrenar a partir del domingo. Entonces es un proceso no solamente emotivo, por supuesto, que nos llena de alegría y de optimismo poder estrenar buses después de tanto tiempo, y ya lo estábamos necesitando en la ciudad para que sean más confiables, para que se varen menos, para que tengan menos accidentes, pero adicionalmente es también la gratitud hacia ese sistema que con fallas y que deteriorando el servicio en los últimos años, precisamente por la necesidad de renovar, pues también cumplió con unas expectativas y que fue creciendo de la mano con muchas generaciones de bogotanos. ¿Qué pasa con esos buses que se van a chatarrizar, gerente? Erika, la chatarrización es un proceso muy importante porque tiene varios mensajes implícitos. Primero, que la vida útil de un bus se cumple. Aquí estamos hablando de buses que, por ejemplo, en la medida que se acercan al final de su vida útil, se vuelven más contaminantes. Cuando nosotros hablábamos en algún programa de la calidad del aire, veíamos que una de los grandes aportes que estamos haciendo por un mejor aire en Bogotá es esta renovación, porque vamos a tener un ahorro del material particulado, simplemente con cambiar buses, del 94%. El segundo mensaje importante también es que no se los vamos a mandar a otras ciudades ni a otros municipios de Colombia, porque es que también sería muy irresponsable sentir que ya no son buenos para Bogotá, pero que sí son buenos para otras poblaciones. Entonces, efectivamente, aquí hay una documentación atrás que dice se cancela la tarjeta, la Secretaría de Movilidad garantiza que esos buses salgan y que físicamente se desintegren. Y la tercera cosa que yo creo que también es muy responsable con el planeta es que muchos de esos materiales se pueden reusar, que muchos de esos materiales de alguna manera se pueden reciclar para, por ejemplo, varillas de construcción. Entonces, de un articulado que se demora siendo desintegrado 20 minutos, esto es una cosa muy impresionante porque uno dice, se demoran semanas construyéndolos y se desbaratan en un soplo en 20 minutos, pues también hay muchas partes que después del proceso se aprovechan y también somos responsables con el planeta. Entonces, es un proceso de chatarrización muy interesante que se va a hacer por primera vez desde que Transmilenio existe para articulados en esta magnitud, y que también pues ha sido interesante poderle llevar a las comunidades a que conozcan el proceso y que la gente también haga una veeduría, porque este proceso no le cuesta nada al usuario, ni le cuesta nada a Transmilenio. Al revés, como se reaprovechan ciertos materiales, las empresas chatarrizadoras o desintegradoras dan 4 millones por bus a los concesionarios porque ellos son los responsables de asumir esta tarea. Gerente, contémosle a las personas qué va a tener de diferente los buses nuevos. Usted hablaba ahora de cámaras de seguridad, son todos biarticulados, pero contémosle cuáles van a ser esas características de los nuevos buses de Transmilenio que vamos a empezar a ver. Y las sillas, además. Sí. Yo me robo un estilo que ustedes ven en las noches, y es que voy a darles 3 características importantes. El 1, 2, 3. El 1. Son buses más limpios. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar flota de buses Euro 2 y Euro 3 por buses Euro 5 y Euro 6. Eso significa que el aire que vamos a respirar, y de hecho lo vamos a medir muy pronto en un acuerdo que hicimos con Ecopetrol, va a ser un 94% más limpio en términos de material particulado, que es el que enferma. 2. Son buses más seguros. ¿Por qué son más seguros? Porque tienen una serie de dispositivos que nos permiten, primero, que en términos de seguridad vial haya menos accidentalidad,
Pero adicionalmente, al interior del bus, un biarticulado va a tener 13 cámaras, son como ojitos incrustados en el bus, y un articulado 11. Estas cámaras están ubicadas y conectadas con la policía, con la Secretaría de Seguridad, para garantizar que Transmilenio se nos vuelva un espacio más seguro para todos, pero en particular para las mujeres. Yo tengo que defender las mujeres, por supuesto, que además son el 51% de nuestros usuarios. Y el 3 es que van a ser buses más cómodos, porque al tener el cambio de tipología de articulado a biarticulado, caben 100 personas más por bus. A un biarticulado le caben hasta 260 pasajeros, tienen plazas cómodas 260 personas. Esto significa 163.000 nuevas plazas en el sistema. Es el 40% más del espacio en el sistema Transmilenio, simplemente con esta renovación de flota. ¿Qué está pasando en este momento con los portales, con las estaciones, con la llegada de esta nueva flota? Inicialmente estos 300 buses han requerido algún tipo de adecuaciones en esos espacios donde ellos llegan a recoger y a dejar a las personas. Bueno, entonces por un lado tenemos el tema de los patios, que como les decía son patios transitorios en donde se está generando, por ejemplo, para la flota de gas natural vehicular, que van a ser 741 buses, o sea, es una flota inmensa, es una de las flotas más limpias del mundo en BRT. Necesitamos los sitios de recarga para que antes se cargaba con diésel, ahora se van a cargar con gas. Esto significa una construcción de infraestructura para que esto se pueda hacer de manera segura, muy rápida, y toda la cadena de transporte y de generación y de producción del gas ha estado vinculada en este proceso. Pero ya de cara al usuario, por ejemplo, las estaciones necesitan unas adecuaciones. Entonces hemos venido ya trabajando en adecuaciones para las estaciones porque el bus biarticulado es más largo, claro, tiene 27 metros. Entonces ya hoy en día contamos con un 80% de adecuaciones en las estaciones, pero es importante también que se lleven el mensaje de que esto no se va a hacer, o sea, nosotros no tenemos cómo cerrar una troncal y cambiar todo, porque es que estaríamos sacrificando la prestación del servicio. Entonces lo tenemos que hacer de manera intercalada. Esta mañana hablábamos en una reunión en Transmilenio que es una especie de filigrana logística, porque es cambiar y renovar todo sin que la gente lo perciba. Sin que la de gente alguna perciba. manera es como una varita mágica. Llegar y que esté todo listo. Con una cantidad de trabajo. Gerente, para entender muy bien, porque es un tema técnico, jurídico, del que vamos a hablar a continuación, que tiene que ver con el sistema integrado de transporte público y los buses eléctricos que van a llegar. Siempre le escuchábamos a usted, al alcalde, hablar de que el SITP, Erika, era una bomba atómica, que era un problema grande, que fue el problema más grande que se engendró en Bogotá en los últimos años. ¿Cuál era el problema central del SITP que le pegaba directamente al servicio, a los pasajeros? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo se solucionó? Y a continuación hablemos de los buses eléctricos que van a llegar para el SITP. Sí. El SITP es el sistema de los buses azules. Es el sistema que se licitó en el año 2009, en el cual se dividió la ciudad en varias zonas. De hecho, había 13 zonas con 9 concesionarios, pero desafortunadamente de las 13 zonas, 3 se cayeron antes de poder empezar a prestar el servicio. Estas 3 zonas que se cayeron y que no tuvieron servicio nunca del SITP zonal fueron Fontibón, Suba Centro y Perdomo. 3 puntos estratégicos, además en densidad poblacional en la ciudad. Se tomó la decisión de generar una medida provisional que se denominó el SITP provisional, que eran los mismos buses del TPC, del antiguo transporte colectivo, que empezaron a poder generar la demanda. Sin embargo, el hecho de que no entraran las 13 zonas a funcionar empezó a generar un espiral y un problema financiero en el sistema que prácticamente llevó a los concesionarios, a los 7 concesionarios del SITP que sobrevivieron, a una situación sumamente difícil, a una crisis económica y operacional. Adicionalmente, para el usuario no existía como una unidad de materia. Un usuario veía o ve todavía una buseta o un bucetón del SITP provisional y le toca pagar en efectivo, mientras que en el sistema zonal paga con tarjeta. Y los beneficios que tiene una sola unidad para cambiar, como por ejemplo que los transbordos son gratuitos,
pues no lo tienen los del SITP provisional porque las personas no están en el mismo sistema. Adicionalmente, no hay las mismas exigencias de seguridad. Entonces, la buena noticia, para no entrar como en el diagnóstico, porque yo creo que la gente lo vivió en carne propia. Lo padeció, lo sufrió. Exacto, lo sufrió con malas frecuencias, con buses que se varaban a cada rato. Es que se firmó un ajuste al contrato. Es que modificamos los contratos, pero a cambio de un mejoramiento en la calidad del servicio. Por primera vez vamos a medir la calidad del servicio a través de seguridad vial, de frecuencias, de intervalos, o sea, el intervalo es cada cuánto me pasa el bus. Si el bus dice que me tiene que pasar cada 13 minutos, tiene que pasar cada 13 minutos, y si no, se pone una queja, y adicionalmente hay una encuesta de satisfacción de usuarios que no solamente yo no pago al operador si no presta el servicio bien, sino que adicionalmente le descuento, porque es que de lo que se trata aquí es de la calidad en la prestación del servicio. Eso además nos va a permitir que salgan buses que cumplen vida útil, que son cerca de 2.500 buses, y entren nuevos buses al sistema, más limpios, más cómodos, más modernos. Entonces, como quisimos que esa noticia, efectivamente la gente la empiece a ver con hechos reales y no simplemente un documento que firmamos, por ejemplo, una de las promesas es que en los próximos 9 meses o 6 meses vamos a levantar 1.100 buses que estaban varados impidiendo que la frecuencia fueran como se habían estipulado en el contrato. Pero que las zonas desatendidas, además, de alguna manera también es un premio pues por todo lo que han padecido, estrenen la flota de buses eléctricos más grandes de Latinoamérica. Van a ser 594 buses eléctricos. La ciudad que nos sigue casi que tiene la mitad, que es Santiago de Chile, y es un paso a la movilidad eléctrica, a tener Wi-Fi en los buses, a tener conectores para dispositivos móviles, a que exista accesibilidad para que una persona en silla de ruedas pueda utilizar el SITP con comodidad, con tranquilidad, que tengan más dispositivos de seguridad física, de seguridad vial, en fin, es un escalón más en la modernidad para la ciudad. Esta es una licitación, gerente, que ya está abierta y muchos ciudadanos se preguntan ¿por qué sí hay buses eléctricos en el sistema del SITP para atender estas zonas que usted las ha mencionado muy bien, Suba, Perdomo, Fontibón, que nunca entró el sistema del SITP como tal, sino el provisional? ¿Y por qué no Transmilenio en su componente Esa pregunta troncal? me encanta, porque algunas de las críticas de los ciudadanos es ¿por qué no vamos a tener buses eléctricos en el troncal? La razón es muy sencilla, porque no había una pluralidad de fabricantes, ni en articulados ni en biarticulados. Solamente un fabricante dijo que podía participar, de hecho participó en la licitación porque quisimos que hubiese competencia, pero perdió con respecto a la competencia, a la licitación en los buses a gas. La diferencia con los buses zonales es que son buses más pequeños, son buses entre 8 y 12 metros. La tipología se denomina busetón o padrón. Y de estos buses hay 57 fabricantes en el mundo que los pueden producir. Entonces no va a ser una licitación que vamos a asignar a dedo a un solo operador, sino que efectivamente generamos competencia. Solo en Colombia hay 11 fabricantes de esos 57 ya acreditados y ya operando. Entonces vamos a tener un proceso licitatorio en donde sí va a haber competencia, sí va a haber transparencia, y en buses más pequeños sí hay muchos fabricantes que además están probados en el mundo. ¿Pueden participar los actuales concesionarios de esos 7 que sobrevivieron? Es muy importante esa pregunta también, porque a nosotros nos interesa que haya espacio para que participen, pero que no se concentre todo, porque uno de los pilares también ha sido la democratización. Entonces, si bien hay la posibilidad de que los operadores actuales participen, pues tenemos unas restricciones en beneficiarios reales de esas empresas para que no sean los mismos con las mismas, sino que los antiguos operadores del SITP que tienen una experiencia, los pequeños propietarios de buses también tengan un beneficio y puedan participar. Si es que la experiencia se va a acreditar y en últimas la competencia la ganará el mejor. Entonces queremos que sea amplia la participación. Hablaba usted, gerente, de que Bogotá tendrá la flota de buses eléctricos más grande de América Latina luego de Santiago de Chile.
esos buses eléctricos, ¿cuándo los veremos rodar en las calles de la ciudad? Y expliquémosle a la gente muy bien estas características que tendrán estos buses eléctricos que van a llegar a la ciudad. Bueno, esos son los 600 buses 594. eléctricos. 594, sí. Redondemos la cifra, pero además vienen más buses. 1.200 más, claro, es que en total son cerca de 1.800 o 1.780 buses que van a llegar a poder prestar el servicio en esas zonas desatendidas, que todos son como mínimo Euro 6, pero queremos que por lo menos 594 sean eléctricos. Los de arrancar. Los otros pueden también ser eléctricos si logramos una competitividad en los precios, sería una gran noticia, pero lo que sí queremos es que como mínimo tengamos una flota de 594 buses. ¿Cómo es el proceso licitatorio? Colgamos prepliegos antes de ayer. Esto aproximadamente nos estaría dando para adjudicar la licitación a finales del mes de septiembre, y hay un tiempo de fabricación que establecen los contratos. A diferencia de los buses articulados y biarticulados, que no estaban y que efectivamente había que fabricarlos en los sitios donde los encarrozan, en buses de 8 a 12 metros de pronto tenemos una demanda, una oferta, perdón, ya en buses fabricados. Entonces lo que queremos ahí es que sin duda entrarán a rodar masivamente en el segundo semestre del año entrante, pero nos encantaría poder estrenar antes de terminar este año uno que otro bus eléctrico, o sea que de pronto les tengo esa sorpresa. ¿Esos buses eléctricos de qué características van a tener? ¿Son buses, Erika, como los actuales del SITP, es decir, buses padrones? ¿Cuántos pasajeros? Son padrones y bucetones. Recordemos que en la ciudad hay sitios donde las calles son muy estrechas. Y entonces para que un bus pueda llegar a prestar la zona de alimentación en un barrio, en ciertas localidades necesitamos que sean buses que tengan esa flexibilidad. Por eso es que no todos son de la máxima capacidad, sino que efectivamente hay bucetones, son buses unos de 12 metros, 8 metros, inclusive hay busetas, porque hay zonas donde no cabe físicamente un bucetón. Pero sin duda la percepción de modernidad se siente en todo, porque es que el ruido es prácticamente cero, porque los mismos conductores, nosotros ya tenemos uno en prueba con uno de los operadores del SITP, y la persona que más habla de los beneficios de ese bus es el mismo conductor, porque él dice, mira, yo ya ni siquiera me ensucio las manos cuando llego a mi casa. Porque la carga de estos buses, Erika, es una eso inquietud. ¿Dónde va a ser la carga de los buses eléctricos? Eso es en los patios, que tiene que ver también con que se van a hacer rutas más cortas, por eso se puede hacer, y la autonomía de la carga da. Entonces, ellos ya van a tener Wi-Fi dentro del bus. No se necesita simplemente en la estación como el servicio que prestamos hoy, sino que dentro del bus un muchacho puede ir haciendo la tarea o puede ir investigando en su dispositivo móvil. Van a tener cargadores de teléfono, van a tener sensores de peso, van a tener accesibilidad para las sillas de ruedas. Realmente sí es un paso que yo veo como una gran noticia para nuestra querida Bogotá. Estamos hablando de 2.700 buses con tecnologías limpias que van a reforzar ese componente zonal, de ellos 594 para que los ciudadanos empiecen a tener claro todo el tema, que serán eléctricos, y cómo se van a ir reemplazando progresivamente o gradualmente, gerente, con los concesionarios, esos buses que vemos circulando en la ciudad, que en algunos casos ya están bastante deteriorados. Realmente el indicador ahí es la vida útil del bus. La norma colombiana permite tener hasta 20 años de vida útil. Nosotros en los contratos hemos sido más restrictivos por razones ambientales, porque los últimos años de la vida útil de un bus son los precisamente que generan más gases y más contaminación. Entonces se va cumpliendo vida útil, y en el contrato, en el otro sí, quedó un anexo con unas fechas en donde deben entrar los nuevos buses. Esto es también como un sistema de Lego, donde decimos, bueno, estos van hasta esta fecha, y para decirlo en términos generales, en diciembre del 2021 ya tiene que haberse renovado toda la flota del SITP provisional por buses nuevos que efectivamente presenten las características que nuestra ciudad requiere. ¿Que son más o menos cuántos? El reemplazo son 2.500 buses que van a salir, más los 2.500, o sea, son cerca de 5.000 buses en total que en los próximos 2 años se van a renovar, Erika. 5.000 en total. Gerente, en su administración, en su gerencia de Transmilenio, usted se ha preocupado mucho por trabajar en la cultura ciudadana, por combatir los colados.
¿Qué se ha hecho hasta el momento y qué llamado le hace usted a todas esas personas que aprovechan cualquier momento, lugar y espacio para colarse al sistema? Nosotros lo primero que hicimos fue medir este problema de qué dimensión se trataba. Y yo les hablo de una comparación que le parte a uno el corazón, sinceramente, Jessy, es que lo que costó la evasión, o sea, los colados, el año pasado a Bogotá, es lo mismo que vale un Transmicable de Ciudad Bolívar. 222 mil millones de pesos. No hay derecho. No hay derecho que por no ser responsables, por no sentirnos dueños de ese sistema que efectivamente mueve a la ciudad y genera la productividad de Bogotá, seamos tan indolentes. Entonces aquí hay una combinación de 3 herramientas. La fiscalización, y por eso los comparendos, y los comparendos además el que no los paga se le van a embargar sus bienes, y aquí necesitamos un trabajo muy en equipo con la policía, que lo hemos venido haciendo y cada vez se va a fortalecer más. Adicionalmente, un componente de infraestructura. También la ciudad diseñó las estaciones y diseñó los torniquetes hace 19 años. Claro. Tenemos que evolucionar. Entonces, esta evolución, por ejemplo, la hemos visto ya en Transmicable, en la estación 1 de Mayo. En la medida en que vayamos entrando en las 22 estaciones donde más evasión tenemos, vamos a ir cambiando gradualmente en estos próximos meses los torniquetes para generar una infraestructura que sea antivandálica y antievasión. Y lo tercero, la cultura ciudadana. Lo que uno no siente propio, no lo cuida. Transmilenio es de todos, Transmilenio no es de un privado, Transmilenio no es de una persona, Transmilenio es de los bogotanos. Y ese mensaje yo sí quiero que lo entiendan porque además se los transmito desde el fondo de mi corazón. Lo que no hace parte de nuestro patrimonio, sencillamente no lo queremos y no lo cuidamos. Y por eso cada bus de los nuevos que va a llegar, llega con un sello que dice, soy nuevo, cuídame y quiéreme. No, claramente, cuando se vaya Peñalosa, Transmilenio va a seguir ahí existiendo. Y en el tema de la seguridad, gerente, ¿qué tanto se ha venido haciendo? Porque ese es otro aspecto que genera entre los usuarios el desapego al sistema, porque tienen esa situación de aquí me atracaron, aquí me agredieron, aquí me violentaron. El cosquilleo, el celular. Y cuando nosotros hablamos con el general Penilla y con el secretario de Seguridad, yo siempre les digo, un sistema que mueve 4 millones de viajes al día entre el zonal y el troncal es casi que la mitad de la población de la ciudad. Es la pasarela por donde la ciudad todos los días transita dentro de esos buses, dentro de esas estaciones. La percepción de seguridad solo va a mejorar si mejora en Transmilenio, porque es que va a ser muy rápidamente, va a ser un indicador muy fácilmente aprovechable para la ciudadanía. Por eso necesitamos más pie de fuerza. La semana pasada le trabajamos mucho a un convenio nuevo que estamos trabajando que duplica los recursos para la policía, para que tengan más elementos, pero yo creo de manera muy positiva que tener un sistema de cámaras en 1.441 buses, donde cada bus tiene 13 cámaras de seguridad, nos va a significar a nosotros un paso inmenso, porque es una herramienta tecnológica para mejorar la seguridad en el sistema. Necesitamos sin duda más pie de fuerza, más trabajo de la policía, más corresponsabilidad ciudadana. Pero si no le metemos este reconocimiento facial, por ejemplo, que vamos a tener en algunas estaciones para poder detectar dónde están las personas que cometen crímenes en Transmilenio y capturarlos muy rápidamente, pues tampoco estamos dando resultados, que es lo que pide a gritos la ciudad. Pero de verdad, cámaras de reconocimiento facial, porque nos habíamos quedado antes que esas cámaras existían, que funcionaban, pero no estaban realmente conectadas con el C4. Efectivamente, a un centro donde pudieran cotejar esa información. Eso es la clave, sin duda. Es que la clave, y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales del liderazgo del alcalde Peñalosa, es que la ciudad no se puede manejar de manera desarticulada. Nosotros tenemos que trabajar todos en los mismos, en la solución hacia el ciudadano. La gente no tiene por qué saber si es un problema de la policía o de seguridad o del gobierno o de la alcaldía. Todos somos lo mismo. En última somos servidores públicos y somos sus empleados. Gerente, entramos en los minutos finales. Quisiera también saber si con todos estos cambios, Erika, de buses, biarticulados, de ampliación de estaciones que se ha venido trabajando de manera paralela, va a haber cambios en la operación de Transmilenio como tal. Este sistema nació hace poco más de 20 años.
las rutas habrán cambiado, los comportamientos de los pasajeros, Erika, pues habrán cambiado, se va midiendo día a día cómo es la movilidad de los usuarios, pero ahora los buses van a tener más capacidad, puede haber cambios en las rutas, en las frecuencias, en las horas. ¿De qué cambios estamos hablando, gerente? Eso es muy importante y para terminar, Transmilenio ha hecho un estudio de reingeniería de todas sus rutas, tanto en el zonal como en el troncal, que lleva aproximadamente 1 año y medio. Esto lo hemos hecho con toda la fortaleza técnica, no solamente externa con un consultor externo, sino también en el día a día con encuestas, generando nuevamente las matrices origen-destino, que es un poco como el mapa de hacia dónde se mueve la gente y a qué horas. Y esto nos ha permitido generar unos cambios que muchos de ellos se van a ir implementando en la medida en que entren los nuevos buses, porque tienen que ver, por ejemplo, con que hay estaciones que mueven mucha más gente de la que estaban planeadas. Y yo les pongo un ejemplo, San Mateo en Soacha. San Mateo hoy en día es una estación intermedia que estaba pensada para 20.000 pasajeros y hay momentos en que mueve 50.000. Esta razón es que la infraestructura no ha terminado de crecer. Soacha necesita un patio portal para que tenga una mayor capacidad, pero mientras tanto tenemos que prestarle el servicio a las 50.000 personas. En ese sentido es más fácil cargar con biarticulados porque evacúan más rápidamente que con articulados. Y si cargamos con biarticulados necesitamos que las rutas se detengan precisamente en las estaciones donde hay paradas para biarticulado. Entonces hay un total rediseño de rutas que vienen implementándose y que también, yo creo que es fundamental esto, que la gente a veces percibe el sistema como algo muy enredado, como que no entiendo la señalética, como que... Entonces hemos armado un ejército de tropa T, que son nuestros mediadores, nuestros anfitriones, que facilitan que una persona pregunte y ellos saben cuáles van a ser estos cambios y que la señalética sea mucho más amigable con el usuario, que no se necesite ser un ingeniero para entender para dónde va uno y dónde se baja, sino que efectivamente toda esta técnica se ponga al servicio de la ciudadanía y de un niño de 7 años. Lo que entiende un niño de 7 años debe fácil, entender que sea fácil moverse dentro del sistema. La gente dice, resuelvan esto, manden más buses. Pues llenan una troncal de buses, entonces ¿cómo van a circular? Un trancón. Efectivamente, pues se pierde la facilidad o la gran ventaja de este sistema es que va mucho más rápido que los demás que vamos en el trancón. Así es. Pues gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, muchas gracias. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros en Canal Capital hablando de todas estas buenas noticias para un sistema, Erika, en una ciudad como Bogotá que no es fácil de gerenciar, no es fácil de administrar. Bien lo decía usted, todos los días 2,5 millones de personas solo en el troncal, pues es un reto enorme. Es un reto enorme, pero ahí vamos saliendo con un equipo de personas sumamente comprometidas, que yo además quiero decirles que trabajamos con pasión, con toda nuestra dedicación y que estas buenas noticias, renovar la flota troncal, tener un nuevo SITP con un oxígeno, tener la primera flota de buses eléctricos, se debe a un gran trabajo técnico del equipo de Transmilenio al que quiero darle toda mi gratitud. Bueno, sí, esto no va a mejorar de la noche a la mañana, pero se están dando unos pasos significativos y es lo que han venido demandando los ciudadanos. Esperemos que efectivamente todos estos nuevos pasos conduzcan a un nuevo camino, a un nuevo sendero que hay que transitar en Transmilenio, porque definitivamente tenemos que apropiarnos del sistema. Yo creo que eso es fundamental, quererlo, rodearlo y sentirlo como propio, no simplemente como algo que me causa una repulsión cada día cuando me subo a Transmilenio, porque eso condiciona la vida de las personas desde primera hora. Y que la gente pues tenga un buen comportamiento con el sistema, lo quiera y lo proteja. Así es. Todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá. Sigan en sintonía de Canal Capital y los esperamos mañana, 8:30 p.m. aquí en este espacio donde conversamos y debatimos la actualidad de Bogotá y del país. Muy buenas noches. Gracias.